Buen día, padres de familia. Bienvenidos a una nueva sesión de estrés y estrategias de afronte. En esta sesión vamos a tratar de cómo resolver casos de estrés en casa. Como podremos apreciar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el estrés y cómo podemos y a qué nos referimos con afrontar el estrés. El estrés es la valoración de que un individuo hace al respecto a una situación en la cual puede ser de daño, pérdida o algún desafío que se le presenta en la vida cotidiana. Asimismo, el estrés es un hecho en la vida diaria que existen algunas estrategias que reducen sus efectos negativos y estos, efectos reciben el nombre de afrontamiento. Afrontamiento son los esfuerzos que se hacen para controlar, reducir y aprender a tolerar las amenazas que conducen al estrés. Entonces, aquí en la presente diapositiva, ¿no? En el presente, quiero compartir un video para más o menos ustedes darse una idea de la magnitud del estrés que puede, de qué manera nos puede afectar y cómo nosotros podemos afrontar. Esta es una pequeña, digamos, una pequeña dinámica para que ustedes tengan una idea del, de lo que es el estrés. Perdón, no se puede visualizar el video. Bueno, disculpen padres de familia, por el momento no podemos visualizar el video. Sin embargo, entonces vamos a continuar. Espero que al ustedes visualizar este pequeño video tengan más o menos una idea de lo que nosotros queremos plasmar y lo que queremos hacer entender a ustedes en estos momentos de pandemia que estamos pasando, de cómo podemos afrontarlo y qué estrategias podemos usar. Para empezar, vamos a darles una pequeña definición de lo que es el estrés. El estrés es una respuesta automática de nuestro cuerpo ante ciertas exigencias. Es algo natural y en algunos casos o en muchos casos es positivo. En cuestión, por ejemplo, de los estudiantes, digamos, poniendo un ejemplo, un estudiante en tiempos de exámenes sentirá un estrés por tener que aprobar el examen. Ese tipo de estrés, digamos que es positivo porque nuestro sistema nos va a ayudar a crear una situación de afrontamiento a esta situación estresante. Normalmente los problemas, la mayor fuente de estrés son los problemas en las personas, ¿no? Sin embargo, los problemas son inevitables a lo largo de la vida, por lo que resulta imprescindible aprender a gestionarlos sin que tengan consecuencias negativas para su propia persona. Sin embargo, siempre o casi siempre cuando
se hace presente el estrés en nuestras vidas, se hace presente con ansiedad, con la ansiedad, que se genera cuando observamos que la magnitud del problema excede nuestra capacidad de recursos de afrontamiento al problema, ¿no es cierto? Llevando a poner en marcha determinadas estrategias para hacer frente al problema de alguna manera. Entonces, ¿a qué llamamos afrontamiento? El afrontamiento es un proceso dinámico que cambia la respuesta a las demandas cambiantes de cualquier suceso que se nos presente, ¿no? Existe una diferencia entre las respuestas al estrés y unas, por ejemplo, implican con respuestas o esfuerzos conscientes y voluntarios de la persona, como por ejemplo los pensamientos o conductas controladas por la persona misma, ¿no? El estrés cumple tres fases importantes, ¿no? La reacción de alarma. La reacción de alarma es la respuesta inmediata frente a al evento estresor. Esta fase de reacción de alarma se produce cuando una persona se enfrenta a una situación implicada de repente complicada o nueva, donde el organismo reacciona considerándola como una amenaza que se separa para afrontarla con energía, poniendo en marcha, por ejemplo, nuestro sistema endocrino para incrementar la producción de diferentes hormonas encargadas a la reacción, por ejemplo, de estos eventos estresantes, ¿no? Por ejemplo, esta parte, en esta fase del estrés, esto se traduce de forma casi inmediata en una reacción fisiológica que se caracteriza por el incremento de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ritmo respiratorio y produciendo un estado de tensión generalizado de los músculos, por ejemplo. Es ya sintomatología ya en el organismo, ¿verdad? También, por ejemplo, digamos que esta fase, el estrés, se considera una situación amenazante ante una situación concreta que se resuelve tras afrontarla, por ejemplo, o si no, huir a este evento estresor, ¿no? Son esas dos maneras de afrontar en esta fase, ¿no? En esta fase de reacción de alarma, solamente puedes afrontar de dos maneras. O resolviendo, por ejemplo, afrontando el evento, o si no, huir de ella. La fase de resistencia es la respuesta adaptativa que sirve para reducir los efectos del factor estresor. Por ejemplo, la fase de resistencia, digamos que se produce cuando se mantiene en el tiempo, en el estado de alarma en el que el organismo está entrando, o produce de forma reiterada. Inicialmente el cuerpo se adapta a una situación, pero luego acaba de llegar, por ejemplo, el cansancio,
cuando el sistema o el organismo no termina de adaptarse a una situación o a un evento estresor, el cuerpo acaba teniendo un cansancio demasiado y con él aparecen los primeros síntomas como consecuencias del esfuerzo realizado. Estos síntomas se pueden dar a través, por ejemplo, de dolores de cabeza, sensaciones de fatiga, contracciones musculares, especialmente, por ejemplo, en la parte de atrás del cuello, bajo de la nuca, por ejemplo, ¿no? Que es muy común cuando las personas tienen recarga o tienen, digamos, recarga de trabajo o simplemente problemas, muchos sentimos, por ejemplo, dolor de nuca, ¿no? Dolor de cuello, o si no, por ejemplo, también se dan dolores en las zonas lumbares, ¿no? A veces no sabemos por qué. De repente las mujeres lo confundimos o lo transgiversamos, por ejemplo, con los dolores menstruales, puede ser, ¿no? Pero, sin embargo, aquí hay dolencias o sintomatología del estrés que se expresa con esos síntomas, ¿no? Dolores de espalda. También a estos síntomas van agregados, por ejemplo, los problemas de memoria, alteraciones de sueño, irritabilidad, cambios de humor, nos volvemos más irritables o de repente nos volvemos más sensibles, ¿no? Va a depender también de la situación. Nos sentimos fracasados ante ciertas situaciones que por A o B nosotros no de repente tenemos un proyecto, un trabajo, qué sé yo, lo relacionamos con el fracaso y no como de repente situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana, sino ya nos sentimos fracasados ante esa situación, ¿no? También tenemos aparecen, por ejemplo, las actitudes pesimistas. ¿Cuántos papás de acá, por ejemplo, últimamente con esta situación que estamos atravesando de la pandemia, muchas personas, muchos padres han tenido que perder sus trabajos, ¿no? Entonces ahí empiezan, por ejemplo, los pensamientos pesimistas, de repente síntomas ansiosos, como por ejemplo manifestándose con ingestas de comida, ¿no? Exagerados o puede ser también del opuesto, ¿no? Que pierdan el apetito. Estados ansiosos, esos estados ansiosos que se manifiestan de repente queriendo comer, digamos, cogiendo malos hábitos de alimentación, ¿no? En cualquier momento, a cualquier hora, nos sentimos ansiosos, queremos comer, como decir nosotros los peruanos, picar algo siempre, ¿no? Tener algo en la mano, en la boca, como signo de ansiedad. Si pasamos a la tercera fase de resolución, nos dice, es la forma en que se resolvió el evento estresante. Puede ser de forma agradable o puede ser de forma desagradable, ¿no? En esta fase, cuando el estrés dura mucho en el organismo, acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de las fases anteriores. O sea, ya este es un punto de agotamiento, digamos así, ¿no? El cuerpo se debilita,
Y después, por ejemplo, después de cierto tiempo en esta situación perjudicial, el organismo puede sucumbir a la enfermedad, ya sea una enfermedad infecciosa, viral o, por ejemplo, también bacteriana, por sus defensas que bajan, ¿no? En este trance o en este tramo de agotamiento, normalmente el ser humano bajan sus defensas y nos vuelven más propensos a que nos dé, ¿no? Alguna infección o nos enfermemos con facilidad. Los tipos de estrés, ¿no? En este caso vamos a tocar los tipos de estrés desde el punto de vista de que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés que es positivo, que es el EU3, nos da la posibilidad de encontrar la vida con tranquilidad, pero de una manera resolutiva. Por ejemplo, iniciar un nuevo año escolar, aprender nuevas cosas, acabar el año escolar, pero con la consigna que hemos aprendido. Este es un ejemplo del EU3, que es el estrés positivo. Al contrario de lo que la gente cree, el estrés no siempre hace daño a las personas. Ojo, que el estrés no es siempre un signo de enfermedad o un sinónimo de baja de salud, ¿no? El estrés, digamos así, no siempre hace daño a las personas que lo padecen. Este tipo de estrés surge cuando las personas están bajo presión, pero inconscientemente interpretan que los efectos de la situación que pueden otorgar este tipo de estrés otorgan un beneficio a esta situación. Entonces, en este tipo de estrés que es positivo, entonces vemos que cualquier situación adversa que podamos nosotros tener no es sinónimo de algo malo, ¿no? También el estrés en cierta medida es bueno para nosotros porque nos va a ayudar a motivarnos, nos va a ayudar a tomar otras estrategias, a sobresalir, a alcanzar nuestras metas. El ser humano siempre, digamos, en cierta medida es bueno que el ser humano esté sometido, digamos, a un cierto nivel de estrés, porque eso va a ayudar a que nosotros o el ser humano en general eh, se motive a continuar eh, su vida, sus metas, sus logros, ¿no? Entonces, resumiendo, el estrés no siempre es malo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Perdón, aquí todavía estamos en el distrés o el estrés negativo. ¿Qué nos dice el distrés? El distrés nos causa ansiedad y puede poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, fracasos laborales o
de repente algún evento, ¿no? Fatídico natural, en la pérdida de alguien, la pérdida de un familiar, un ser amado, ¿no? Eso nos causa, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Nos pone en riesgo nuestra salud, tanto física y mental. ¿Eh? Entonces, ¿qué podemos analizar de este estrés negativo o distrés, ¿no? Esto se refiere que cuando padecemos distrés, anticipamos a una situación negativa, ¿no? O sea, nuestro organismo ya se anticipa ante esa situación, creyendo que algo malo nos va a salir, nos va a pasar, o algo nos va a salir mal, ¿no? Lo cual genera un cierto nivel de ansiedad que nos va a paralizar por completo. El estrés negativo nos desequilibra, nos neutraliza. Los recursos que en estas situaciones normalmente tendríamos a disposición, ¿no? Acaba, por ejemplo, generalizando tristeza. En estos, por ejemplo, en estos ejemplos que hemos realizado o les he dado, ¿no?, a conocer, por ejemplo, en el fracaso, en el duelo, ¿no?, terminan generando, por ejemplo, tristeza, ira, por ejemplo, alguna enfermedad, daña la salud mental, pone en riesgo muchas veces nuestra vida misma, ¿no? Porque va a depender del nivel, ¿no?, por ejemplo, de tristeza, del prolongamiento de nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces eso va a traer consecuencias negativas a nuestro organismo, a nuestra salud mental. Los síntomas. Los síntomas más comunes del estrés, ¿no? Algunas personas experimentan principalmente síntomas digestivos, afecta bastante al estómago, por ejemplo, pueden tener ardor estomacal o asentar mal en algunas, cuando quieren alimentos, ¿no? Puede asentar mal la comida, ¿no? Mientras que otras pueden tener dolores de cabeza o insomnio, sentir tristeza o enojo, mostrar irritabilidad. Entonces, esto quiere decir que no todos tenemos la misma respuesta o los mismos síntomas ante el estrés. Los organismos son diferentes, ¿no? Van a reaccionar distintamente a lo que son los síntomas del estrés. Entonces, por ejemplo, aquí les enumero algunos síntomas del estrés, como por ejemplo está presente los dolores de cabeza, ¿no? Los problemas de sueño, es la pérdida de sueño, por ejemplo, sufren de insomnio, ¿no? O también puede ser que duerman de más, ¿no? Puede darse en esos dos casos. Comer en exceso, ya les había mencionado lo que es esta parte de la ansiedad que nos lleva a de repente comer o variar nuestros hábitos de comida, ¿no? Irritabilidad. Padres de familia, nosotros estamos pasando
una situación adversa, una situación de la que muchos nos tenemos que adaptar a la nueva convivencia del 24/7, ¿no? 24/7 porque son 24 horas por 7 días a la semana, que normalmente nosotros, o bueno, eh, como ciudadanos estamos acostumbrados a salir al trabajo, salir a la escuela, al colegio, universidad, entonces casi no, nosotros digamos, no hemos estado compartiendo tanto la vida familiar como ahora que se está dando por las restricciones, ¿no? Que se han dado ante esta pandemia, entonces nos ha tocado ahora convivir 24 horas con la familia, con la pareja, con los hijos, ¿no? En muchos casos trae, por ejemplo, este síntoma de la irritabilidad, porque no estamos tan adaptados ¿no? al sistema de trabajo, al sistema que nos independiza, digamos así, como seres humanos, y ahora tomar otras medidas se nos hace difíciles de afrontar. Entonces, muchas veces estas situaciones nos causan irritabilidad, ¿no? Retraimiento social. Cuando, bueno, en casos, por ejemplo, cuando tiene o se manifiesta el estrés, hay casos en personas que dejan de sociabilizar, dejan de asistir a reuniones sociales, muchas veces hasta les afecta laboralmente porque de repente dejan de asistir al trabajo, ¿no? Dejan de socializar con sus amigos, qué sé yo, situaciones que signifiquen el intercambio o la comunicación con otras personas. También la sintomatología está, por ejemplo, del estrés, está en la tensión muscular, como habíamos hablado, por ejemplo, en casos de exposición a mucho estrés, a consecuencias de los dolores de cabeza, falta de sueño, ¿no? Estas tensiones musculares se dan, por ejemplo, lo que es los dolores musculares tras del cuello, el famoso catacori, ¿no? Que se nos tensa los hombros, ¿no? En muchos casos también se tensa lo que es la parte de la espalda. Entonces, siempre hay tensión muscular como consecuencia a este tipo de situación, ¿no? Al estrés, ¿no? La fatiga no deja de estar presente en como síntoma del estrés. La fatiga, a pesar que el estrés es digamos, un sinónimo de movilización. También hay un momento del estrés que es, digamos, como hace un momento hemos estado diciendo o hablando, ¿no? Que el estrés llega a un estado de agotamiento, entonces causa fatiga. Lo que es las parejas, por ejemplo, tanto en hombres y mujeres, cambios en el deseo sexual, baja el deseo sexual, inhiben, ¿no? El deseo sexual, ya sea por cansancio, ya sea por los dolores de cabeza o
los dolores o las tensiones musculares hace que la persona que padezca de estrés cambie sus deseos sexuales. En otros casos también se exponen al abuso de alcohol, a drogas, ¿no? Estos son casos, bueno, digamos, que no se dan con facilidad, pero hay personas que se sienten, llegan a un estrés de un nivel, digamos, agudo, fuerte, y muchos toman como salida, como, digamos, una forma de salir, ¿no? De despejar, digamos, de salir de la realidad, el consumo de drogas y de alcohol. Bueno, los problemas de sueño ya hemos mencionado, que a veces la pérdida de sueño o no solamente la pérdida de sueño, puede ser sueño prolongado, ¿no? Cansancio, ¿no? La fatiga, el cansancio, también van de la mano con las largas horas que uno quisiera estar durmiendo, ¿no? El malestar estomacal. El malestar estomacal, ustedes, el ser humano, cuando tenemos niveles altos de estrés, ¿no? No sé si ustedes han sentido ardores estomacales, ¿no? Son síntomas, son parte de los síntomas del estrés. Muchas veces pueden ser diagnosticados, por ejemplo, con malestares o enfermedades del estómago, ¿no? Agitación. Normalmente cuando están expuestos al estrés, presentan agitación porque, como les dije, el estrés es un sinónimo de agitación, movilización. Entonces, muchas personas presentan, o sea, ante esta exposición, cansancio, agitación, malestar, ¿no? Pasando a las técnicas para qué podemos hacer para controlar el estrés, ¿no? Es importante aprender y poner en práctica estas formas de afrontar el estrés. Aquí nosotros estamos visualizando en esta pantalla 8 formas de combatir el estrés. Padres de familia, ¿no? Que ahora nos ha tocado, digamos, por la coyuntura actual, pasar o convivir, ¿no? De una manera que no estábamos habituados, ¿no? Entonces, aquí dejamos 8 formas para combatir el estrés y que les sugiero y les aconsejo que tomen en cuenta como parte de su vida, como parte de su día a día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante exposición al estrés y ya hemos visto las consecuencias, lo que acarrea este trastorno. No solamente nos va a traer problemas de salud mental, sino también problemas físicos, orgánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera
la primera técnica para poder controlar el estrés. El ejercicio es muy importante en, en el afrontamiento del estrés, porque nos va a ayudar a liberar una hormona que se llama endorfina, que son las hormonas que hacen que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir felices. Entonces, mediante el ejercicio vamos a poder liberar este tipo de hormonas. Con, por ejemplo, caminar media hora al día, ahora que, bueno, en esta coyuntura que no se puede salir, digamos, muy libremente, podemos hacer ejercicios en casa, compartir con la familia de repente una media hora de ejercicios, que no estaría nada mal, ¿no? Hacer como un hábito, ya una forma de vida, hacer un poco de ejercicios, ¿no? Incluso el hacer juegos tipo ejercitándose también es recomendable porque nos va a ayudar a no solamente a ejercitar el cuerpo, sino también el hecho de compartir, reír, ¿no? Va a ser parte de una técnica o un afrontamiento al estrés, ¿no? Reírse es importante. Por ejemplo, es una mejora, por ejemplo, el reírse mejora el ritmo cardíaco, así como las, por ejemplo, funciones pulmonares. Les cuento una experiencia de vida, ¿no? Yo he trabajado muchos años en una fábrica, ¿no? En una empresa de lavandería. Entonces, el dueño, el gerente, el presidente de la fábrica o de la empresa, todos los días, sin falta, de lunes a viernes, ¿no? Formaba todos sus trabajadores, que me incluyo, para hacer una pequeña, digamos, introducción al día, ¿no? Para ver los ajustes, los planes del día, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, ¿no? Después de las indicaciones que él daba, él aplicaba esta técnica, ya que en las empresas, en las fábricas, estamos sometidos a fuertes presiones, ¿no? Laborales, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este gerente, este presidente de la empresa? Él aplicaba esta técnica de la risa. Entonces, llamaba a uno o dos trabajadores y a veces decía algo gracioso, ¿no? O si no, él se inducía a reír, se inducía así, ¿no? Ja, 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 ja. Entonces, el mismo hecho de verle a esta persona forzarse la risa o las carcajadas, inducía que nosotros nos causara risa, ¿no? Nos causara gracia y nos soltábamos esas carcajadas. Entonces, fíjense que eso era una buena iniciación del día, un día, digamos, que podría esperarnos como algo estresante, como algo, ¿no? Cargado. Era una buena manera de recibir el día. Comer sano. Bueno, creo que esta generación, digámoslo así, yo creo que viéndolo de esta forma, no sé si me equivoco, pero el ser humano creo que ha tomado conciencia en lo que es la alimentación
Y veo que ahora, no sé, ya por conocimiento, por cultura, el ser humano está optando más por la comida saludable que por la comida chatarra, ¿no? Entonces, eso es magnífico porque los alimentos nos van a ayudar a mantener estable los niveles de azúcar, los niveles de, digamos que los niveles de azúcar ayudan a desatar el estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de azúcar hace que uno se sienta más enérgico, más activo, más reactivo, ¿no? Entonces estoy aquí, estoy allá, quiero estar en movimiento, quiero estar, ¿no? Activo. Entonces los niveles de azúcar hacen que uno coja esa actitud, ¿no? Entonces, en cierta forma, no, bueno, en cierta forma no es bueno tener niveles altos de azúcar ni consumir mucho dulces, como por ejemplo el chocolate es un energizante, digamos, digámoslo así, el cacao, digamos, ¿no? Es un energizante natural. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, no es recomendable, ¿no? Comer muchos dulces, ¿no? Eh, por, porque nos, digamos, nos acelera o nos desata estas situaciones de estrés. La meditación, padres de familia, yo sé que es difícil meditar, sin embargo, intentarlo, aunque sea 15 minutos al día, ¿no? Si no o puede llegar a una concentración, al menos podemos recostarnos en la cama o sentarnos en un sofá tranquilos, sin pensar en absolutamente nada. Solamente tener la mente vacía y digamos, descansar, hacer descansar nuestra mente. Entonces, podríamos por ahí practicar con 15, 10 minutos al día, sería óptimo para nos ayudar a relajar de esta manera. Hacer estiramientos. Los estiramientos nos va a ayudar a reducir las tensiones musculares, como ya hemos visto, que el estrés causa tensiones musculares, la recarga de trabajo, la recarga de tareas, ¿no? La recarga de problemas. Entonces, bueno, por hacer movimientos, ¿no? Por ejemplo, el cuello, los brazos, los hombros. Es bueno hacer estiramiento que nos va a ayudar también en el día a día, en nuestras actividades cotidianas como padres de familia, que tenemos que cocinar, trabajar, atender a los hijos, qué sé yo. Entonces nos va a ayudar bastante los estiramientos. Los mensajes, los mensajes que aquí nosotros estamos dando, ¿no? Es porque nosotros queremos promover una buena salud mental, una buena salud física. Y esta es una manera de promover la salud en esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Yo creo que es esencial ponerlas en práctica. Entonces, continuando con las formas o las técnicas que podemos, estrategias que podemos utilizar para combatir el estrés, otra más es desconectarte del celular.
del celular y otras, digamos, otros dispositivos que nos, digamos, nos alteran. Tenemos que evitar, por ejemplo, no sé cuántos minutos al día podemos empezar a desconectarnos del celular, de las noticias, ¿no? Que nos generan estrés. Últimamente por la situación de la pandemia nos ha tocado mm, vivir una situación muy difícil. Muchas veces nos ha tocado afrontar malas noticias, pérdidas. Entonces, es bueno que nosotros aprendamos a desconectarnos un poco de las redes sociales, de los noticieros, que estas cosas nos generan tensión, preocupación, ansiedad. Entonces hay que aprender a desconectarnos por lo menos, ¿no? Una hora, podemos empezar una hora al día. Y en vez de repente conectarte a un celular, podrías conectarte, ¿no? Físicamente o verbalmente con tu entorno familiar, ¿no? Que eso va a hacer de repente que las recargas que nosotros tenemos aminoricen un poco, porque el hecho de conversar, el hecho de compartir, ¿no? Una conversación ya nos está liberando de bastante estrés. Escucha música, importante, es una forma de relajación, escuchar música, bailarla, cantarla, nos va a cambiar el ánimo, ¿no? Para mejor. No sé, una hora al día, como terapia, ya que tenemos bastantes horas en casa ahora. Entonces podríamos utilizar, ¿no? O de repente hacernos un horario, ¿por qué no? De ejercicios, de repente meditación, de los estiramientos, ¿no? ¿Por qué no hacerse de repente un horario para, en este caso, por ejemplo, para escuchar música? Pues eso nos va a ayudar a levantar o a como también a crear, ¿no? A crear estas hormonas que nos va a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? Por último, la técnica de los masajes. Parece mentira, pero los masajes dará a reconfortar nuestro sistema muscular, ¿no? Ya que estamos creando mucha tensión, ¿no? Por diferentes, digamos, por diferentes causas, por estrés que nos estamos sometiendo al estrés laboral o de repente estrés en nuestra propia familia, los masajes no nos vendrían nada mal. Pueden hacerlo si no tienen de repente, no podemos alcanzar un masajista profesional, pero podemos adaptarnos y pedir de repente a nuestra pareja, de repente a nuestros hijos que nos hagan unos masajes intramusculares, sería óptimo, ¿no? Nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a digamos, a manejar mejor un poco lo que son las molestias musculares, que en realidad muchas veces, y hay casos que, por ejemplo, en las tensiones de los lumbares,
muchas personas no pueden caminar o temporalmente, claro, ¿no? No pueden caminar o se les dificulta estar sentados o echados o no encuentran una posición para estar tranquilos y estos son porque hay tensión muscular. Entonces, todas estas formas que hemos hablado, tanto los ejercicios, la risa, la meditación, escuchar música, los estiramientos, bailar, nos va a ayudar a las tensiones musculares y con ello vamos a afrontar mejor el día a día, ¿no? Entonces, padres de familia, nosotros esperamos que estas estrategias que acabamos de exponerles a ustedes sean, digamos, lo hagan como, o lo tomen como parte de su día a día, porque es importante en esta coyuntura que estamos pasando, tanto de pandemia y muchas veces que estamos expuestos a estrés de diferentes formas. Entonces estas estrategias, estas técnicas nos van a ayudar a afrontar el estrés y lo que nosotros promovemos es la salud mental. La salud mental es óptima para una salud en general de las personas. Yo creo que de acuerdo a mi percepción, a mi punto de vista, la salud mental es la primera que tenemos que cuidar, porque sin la salud mental podemos estar expuestos a muchas enfermedades, no solamente mentales, sino también fisiológicas, ¿no? Como que ya hemos hablado sobre la exposición de las personas cuando bajan nuestras defensas, ¿no? Entonces, más aún ahora que se trata de la pandemia, de esta coyuntura, que muchos estudios han demostrado, ¿no?, que los bajones de estado de ánimo hace que bajen tus defensas, ¿no? Entonces, eso hace que el organismo sea más vulnerable a cualquier enfermedad, a ser contagiado a cualquier enfermedad. Entonces, padres, en general, tomemos conciencia de lo que estamos ahora pasando y nos sirva estas pequeñas dinámicas, estos pequeños talleres, ¿no? Que sean algo positivo para ustedes, que ese es nuestro objetivo principal. Entonces, por hoy hemos acabado esta sesión. Espero que les haya gustado y no haya sido muy extensa. Entonces, padres de familia, un abrazo y les agradezco por su gentil atención. Hasta una próxima. Muchas gracias.